Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a presentar mi pantalla y vamos a trabajar directamente con el ejercicio, con lo que tenemos preparado para hoy después de este ejercicio. Y miren, quisiera empezar mencionando algunos famosos y esta presentación vamos a encontrar mucho de estas frases que nos van a ayudar un poco a reflexionar. ¿De dónde surge este trabajo y estas frases de algunos famosos? Decidimos tomarlo así para que pudiéramos tal vez al inicio no entendemos claramente qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello, pero a medida que pasa el tiempo y que transcurra la presentación, ustedes puedan saber por qué utilizamos cierta frase u alguna otra frase para ir construyendo la sesión que tenemos preparada para hoy. Quisiera yo introducir este tema con esta frase de María Montessori, donde dice que el periodo más importante en la vida no es el de la universidad de nuestros hijos, sino el primero es aquel periodo desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Hemos estado platicando, papás, en escuelas para padres anteriores, que justamente de los 0 a los 6 años es la etapa más importante de la vida de los niños. Y después podemos ir ajustando, claro que sí, podemos ir ajustando, pero este periodo es fundamental. Lo hemos hablado para todos los que nos han acompañado siempre sobre aquello que denominamos el edificio de la personalidad, que nos va marcando cada una de las etapas y a su vez el desarrollo que cada uno de los chicos tiene que tener en esta etapa. Y cuando encontramos esta frase de María Montessori, me encantó porque en efecto así es, ¿no? Es el periodo, la universidad es como el final, bueno, con sus ciertos ajustes propios de la adolescencia, pero la parte más importante es esta parte de la educación primaria donde tenemos a nuestros chicos. Vamos a ir haciendo un análisis con esta frase de Thomas E. Kempis que nos dice: los grandes artistas observan la naturaleza y toman prestadas sus herramientas. ¿Y por qué tomamos esta frase? Porque a partir de todo el desarrollo de esta presentación, en eso nos convertimos, papás. Nos convertimos en los artistas de nuestros hijos y entonces vamos haciendo una obra de arte con cada uno de ellos y lo vamos a ver ahora en el análisis que vamos a hacer del tema de hoy. Y quiero concluir con esta última frase que dice: es más fácil construir niños fuertes que arreglar hombres rotos. Entonces tenemos de Frederick Douglass, tenemos entonces en nuestras manos esta posibilidad de ir construyendo la vida de nuestros hijos e ir fortaleciendo y acompañando cada paso con ellos. Creo que vamos a iniciar con el ABC del cerebro y esta frase de Benjamin Franklin donde dice: la inversión en el conocimiento paga el mejor interés. Y en este momento estamos aquí para que nosotros podamos invertir en este conocimiento y van a ver todas pues las cosas agradables y buenas que vamos a tener con el paso del tiempo y esta parte linda que se reditúa cuando nosotros vamos viendo y construyendo y como este artista que decíamos en la frase anterior, vamos moldeando la vida de nuestros hijos. Quisiera empezar este tema ya a profundidad con la conexión. ¿Qué es esto de la conexión? Vamos a hacer un pequeño alto en un tema muy interesante que nos va a permitir mirar un poco sobre estas millones y millones de neuronas que están en nuestro cerebro al momento de nacer. Entonces iniciamos con el bebé. Al nacer cuenta con casi la totalidad de los 100,000 millones de neuronas que tendrán cuando sea mayor. ¿Cuál es la diferencia entre el niño y el adulto?
En el adulto, estas neuronas habrán desarrollado millones de conexiones entre sí que se llaman sinapsis. Y seguro muchos de ustedes han escuchado hablar de esto. Estas conexiones se pueden crear en tan solo 2 segundos. Y entonces fíjense la responsabilidad. Nuestros chicos están haciendo sinapsis en 2 segundos. Y algunas neuronas pueden llegar a conectarse con otras 500,000 neuronas vecinas. Esto es una maravilla y es grande lo que sucede en el cerebro. Pero más interesante que todos estos números es el hecho de que cada una de estas conexiones puede producir o producirse en estas conexiones un aprendizaje que el cerebro del niño ha realizado. Es decir, que en menos de 2 segundos nuestros hijos están haciendo estas conexiones sinápticas y ellos están aprendiendo. Pero miren, cuando nosotros, ¿qué es lo que los niños aprenden, papás? Cuando nosotros les hablamos a nuestros hijos con cariño, los abrazamos, los besamos, o simplemente cuando sus hijos los observan, su cerebro realiza conexiones que lo van a ayudar a afrontar su vida como adulto. Y esto puede ser tan grave como se están haciendo estas conexiones o tan maravilloso y fabuloso. Si mi hijo me ve, nosotros, el primer observador que tenemos es nuestros hijos. ¿Cómo me están viendo mis hijos y están aprendiendo? A veces lo puedo besar, a veces lo puedo abrazar, a veces le puedo gritar, a veces lo puedo regañar. ¿Qué creen? Todo eso, lo positivo y lo no tan positivo, está generando en mi hijo un aprendizaje y ya vimos que en menos de 12 segundos estos aprendizajes empiezan a emerger. Cada cosa que le enseñamos a nuestros hijos va a quedar grabada en una forma de conexión que posiblemente lo acompañe a lo largo de toda su vida. Y yo me quedaría con las últimas 2 frases de esta diapositiva, que sería: lo acompaña a lo largo de su vida y todo esto que le estoy enseñando, cómo lo va a ayudar a fortalecer su vida como adulto. Y entonces trajimos aquí esta fotografía de cuando los chicos salen, miren todas estas neuronas, al mes cómo está, a los 6 meses cómo está, y a los 2 años ya ha habido una conexión, una sinapsis neuronal bastante grande. ¿Pero qué es esto? Vamos a verlo en esta neurona. Miren, no importan los nombres aquí, lo importante es que si los niños están aprendiendo, hablábamos de un aprendizaje. Entonces, llega el aprendizaje cualquiera que sea. Es decir, mi mamá me dio un beso o mi mamá me dio una nalgada. Ambos aprendizajes, por cualquier razón. Entonces, lo que el niño va a hacer es justamente, va a registrar el conocimiento aquí, en esta primera neurona, y entonces cuando el niño haga algo que no sabe, que ya lo aprendió, pero además sabe que mamá le puede pegar, dar una nalgada, o lo puede besar y abrazar, lo que hacemos es que vamos a través de una serie de estímulos a hacer una cosa que se llama arborización neuronal. Es decir, este aprendizaje a través del estímulo, del abrazo y del amor y de la comprensión y del diálogo, puede ser un aprendizaje bastante sólido y mi hijo aprende a dialogar y a resolver desde el diálogo. Por otro lado, si mi hijo recibe tal vez un grito o tal vez un golpe, él va a aprender que el grito y el golpe va a ser una arborización neuronal, este aprendizaje se va a hacer más grande y entonces mi hijo va a aprender que el grito y el golpe son maneras de poder corregir alguna conducta. Entonces, todo, absolutamente todo, va en función de este aprendizaje, ¿no? Aprendemos, ya lo vimos en diapositivas pasadas, aprendemos en menos de 2 segundos, aprendemos con los estímulos, tanto positivos como negativos, y aprendemos también a partir de la observación. Entonces, sí, papás, estamos siendo observados por nuestros hijos desde que son muy pequeñitos. Esto es información
muy interesante para que nosotros podamos ir decidiendo cómo es que queremos moldear o cuál va a ser nuestra obra final como los artistas que ahora estamos siendo de nuestros hijos. La letra B en el ABC del cerebro nos va marcando un equilibrio entre la razón, que lo vamos a mirar como el cerebro racional, y la intuición como el cerebro límbico. Y esta frase linda, una de Nelson Mandela, una buena cabeza y el corazón hacen una combinación formidable. Es decir, a partir de que mi hijo va aprendiendo, pero ¿desde dónde está aprendiendo? ¿Desde qué parte del corazón está aprendiendo y cómo se van haciendo estos aprendizajes? Bien, vamos a revisar rápidamente que yo creo que esto ustedes lo conocen muy bien, este tema de los hemisferios izquierdo y derecho. ¿Dónde está cada cosa? Vamos a revisar primero este hemisferio izquierdo. En la mayoría de las personas es el dominante y controla los movimientos de la mano derecha. A partir de esta lectura, sería muy interesante que ustedes estuvieran viendo a sus hijos y a nosotros mismos cuáles son los hemisferios que están funcionando cuando yo, por ejemplo, escribo, ¿no? La capacidad de hablar. Ahorita, por ejemplo, que yo estoy hablando, mi hemisferio izquierdo está funcionando, también estoy leyendo. Tal vez algunos de ustedes estén escribiendo, tal vez algunos de ustedes estén recordando algunos nombres o algunas cosas y entonces aquí en mi hemisferio izquierdo se va construyendo toda esta parte. El autocontrol del que tanto hemos hablado está justamente en el hemisferio izquierdo. Nos muestra este hemisferio, nos muestra creativos, nos muestran optimistas en la vida, y tiene un carácter racional, lógico, positivo y controlador. El otro hemisferio está encargado de la toma, de la mano izquierda. Su actividad intelectual puede pasar más desapercibida. Este hemisferio representa e interpreta el lenguaje no verbal, todo lo que tiene que ver con la observación. Como esta parte que hablábamos de los niños, no están hablando, papá tampoco, pero hay un lenguaje no verbal. Crea impresiones rápidas y generales, tiene una visión en conjunto y es capaz de detectar los pequeños errores y corregirlos sobre la marcha. Este hemisferio es más intuitivo, artístico y emocional. Y si la pregunta es cuál es más importante, o si por ciertas características de género un hemisferio está más desarrollado que el otro, la respuesta es no es así del todo. Y lo ideal es poder hacer, como lo veíamos en la diapositiva anterior, un equilibrio entre todos los procesos de pensamiento y toda la sensibilidad, es decir, el aprendizaje y mi parte humana, lo cognitivo combinado con este desarrollo de mi parte más sensible, intuitiva y emocional. Y bien lo decía Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón, pues no es como completamente educar del todo. Es importante que nosotros ubiquemos, papás, en dónde están pasando todas estas cosas que le pasan a nuestros hijos y que nos pasan también a nosotros, porque es importante entonces porque nosotros vamos a saber quién está actuando dentro de nosotros, qué cerebro es el que está actuando y a partir de ahí podemos hacer ajustes. Como ya habíamos comentado, el cerebro reptil es aquel cerebro que nace de instinto de supervivencia. El cerebro límbico, que es aquel está encargado de todo lo emocional y de la percepción que no es tan consciente. Y el cerebro, lo hemos dicho muchas veces, este cerebro que es el que está más evolucionado, pues es el que menos sabe de nosotros. Aquel cerebro que es mucho más reflexivo. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros siempre, casi todo el tiempo estamos en el cerebro reptil y estamos reaccionando? Y si la gente en la calle tuviéramos un color, seguramente muchos anduviéramos de rojo, ¿no? Esto no es bueno ni malo. Es importante reconocernos
y saber cuál es la parte de mi cerebro que frecuentemente está actuando, que frecuentemente se está relacionando con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Y a partir de este reconocimiento decidir si yo quiero que este cerebro reptil pueda transitar a un cerebro límbico o este neocórtex, o generalmente vamos y venimos todo el tiempo y eso también es natural. Hablemos un poquito de este cerebro reptiliano. Está justo ubicado aquí, miren, como este reptil. Es el que compartimos justamente con los reptiles y es el que nos permite luchar por nuestra supervivencia. Pareciera que este reptil, como lo planteamos en algún momento, no es tan bueno, pero no es así. Es el que me permite levantarme, luchar, trabajar. Aquí dice, miren, este cerebro se encuentra en estructuras que hacen que tu corazón lata, tal vez para ponerte a salvo. Por ejemplo, si ahorita suena la alerta sísmica, nuestro corazón va a latir fuertemente y tal vez salgamos corriendo, ¿verdad? Y entonces, claro que nos permite ponernos a salvo, nos permite respirar. También, como decíamos, estados de alerta, ¿no? Estar despiertos o dormidos. Y detecta los cambios de temperatura. Tenemos mucho calor, estos días ha hecho mucho calor, nos da mucho calor, o tenemos esta sensación de tener hambre. Y todo sucede en esta parte instintiva del cerebro reptiliano. También tenemos el cerebro límbico. ¿Y qué pasa aquí? Este cerebro fue creado por los primeros mamíferos y su funcionamiento es la capacidad de distinguir emociones agradables y emociones desagradables. Si ustedes quieren ubicar, por ejemplo, toda la parte del cerebro límbico, pueden poner su dedo pulgar dentro, como está mi mano, y luego cerrarlo y en la otra mano también, y entonces lo que queda aquí adentro es esto que se llama cerebro medio o cerebro límbico. Es decir, el cerebro límbico es la parte, se llama cerebro medio porque está dentro, en medio de todo lo que es el sistema límbico que ya habíamos visto. Y que seguramente para ustedes ya la palabra límbico es muy bien reconocida. Este cerebro se activa para estar muy atentos en las cuestiones de peligros, amenazas y situaciones que nos produzcan miedo. Aquí está la, que no es una, son dos, ¿verdad? Porque fíjense, ¿se acuerdan que pusimos nuestras manos así? Entonces tenemos dos amígdalas ahí que están haciendo un registro importante de toda la parte emocional. También se activa para buscar y perseguir emociones agradables, ¿no? Estar con personas que nos hacen sentir seguros, que nos hacen sentir cariño. Y por otra parte tenemos el cerebro que ya habíamos dicho que era un cerebro más evolucionado y es el último eslabón. ¿Y qué es lo que hace este cerebro más evolucionado? Permite tener conciencia de nosotros mismos, comunicarnos, razonar, ponernos en el lugar del otro, la empatía, la toma de decisiones basada en un pensamiento lógico, intuitivo. Podríamos decir, como ya lo hemos dicho, que es la parte más evolucionada de nosotros, pero creo que es la parte que menos sabe de nosotros. Y tenemos aquí a la parte menos evolucionada, pero parece ser que es la parte que más sabe de nosotros. Entonces, miren, vamos a mirar. El cerebro humano es un órgano de razón, sentimientos y emociones. De hecho, en los niños son los cerebros reptiliano, y aquí nos vamos a enfocar, papás. Todo lo que vimos anteriormente me van a preguntar, bueno, ¿y eso para qué? Es importante que sepamos
cuáles son los cerebros que están en interacción con nuestros hijos y también con nosotros, porque nosotros creemos que tenemos el cerebro más evolucionado, pero no es cierto. Acuérdense cuántas veces estamos en este reptil o a veces estamos muy tristes en este límbico y esto no nos permite llegar a este cerebro más evolucionado. Entonces esto nos pasa a todos. Con nuestros hijos estamos en el reptil y en el emocional. Hasta en el, bueno, esto ya pasó para ustedes, pero en el primer año de la vida, estos dos estaban en el mero punto de atención. Los padres deben interaccionar principalmente con el cerebro primitivo del niño. Creo, bueno, no, voy a corregir algo que acabo de decir. Esto sucede biológicamente en el primer año, pero me parece que nosotros estamos todo el tiempo interaccionando, no importa hasta llegar a la edad adulta o con los propios esposos o con los propios compañeros o con nuestros adultos, estamos también interaccionando con estos cerebros. Por supuesto, pues no nos sirve un bebé no va a razonar, ¿verdad? Él tiene hambre y entonces llora y nosotros atendemos esa necesidad. Lo único que vamos a hacer, pues, es a satisfacer y a tratar de tranquilizar a este bebito que está llorando y que está todo su desarrollo hasta aquí antes del año. A partir del primer año de vida, la parte emocional del cerebro convive con la parte reptiliana. O sea, ¿se acuerdan de las conexiones que nosotros habíamos hecho en la primera fotografía que les mostré? A los 2 años ya había una cantidad de conexiones neuronales impresionante. A partir del año ya se introduce esta parte reptiliana con el cerebro límbico y los padres deben manejar distintos tipos de estrategias para ser capaces de dialogar con los instintos primitivos de nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. A veces por mucho tiempo más de lo programado en texto, ¿no? Obviamente estamos hablando de las necesidades emocionales, del amor, de la seguridad, que se daba, como dijimos al principio, la parte fundamental es en los primeros años de vida y se sigue dando durante todo el tiempo, porque si ustedes tienen una buena relación con sus padres o no, por ejemplo, o no, tal vez no. Y entonces, ¿qué pasa si yo les pregunto, oigan, ¿y cómo les va con el abrazo de mamá de sus mamás? Y alguien me dirá sí o alguien me dirá, no, mis, no puedo, ¿no? Y entonces dense cuenta cómo este cerebro límbico empieza a responder, no importa la edad que nosotros tengamos. En este nivel, los límites, la empatía y sobre todo el afecto van a ser la estrategia más útil para cualquier padre. Un poco más adelante, alrededor del tercer año de vida, que es cuando se instaura el berrinche como tal, el cerebro racional cobra un gran protagonismo en la vida del niño. Es capaz de controlar sus instintos básicos y dejarse guiar por su intuición, su razón y su voluntad. Es decir, los chiquitos de preescolar ya ubicaron dónde estamos, pero a partir de primaria ya hemos estado o estamos muy claros que entonces ya tenemos estos 3 cerebros interactuando para toda la vida. Algunas experiencias y la parte del cerebro. Papás, nosotros nos quedamos en la experiencia afectiva, pero está pasando algo en la experiencia del niño y también está pasando algo en el cerebro ¿qué parte del cerebro está reaccionando? Todo, todo, todo el tiempo. A partir de ya estamos haciendo esta interacción. Ejemplo, la parte del cerebro reptiliana siente hambre, sueño, dolor y llanto. Y la verdad es que todos hoy en día sentimos hambre, sentimos sueño, dolor y llanto, niños y adultos. ¿Cuál es la experiencia afectiva? Satisfacer su necesidad y calmar la molestia. Todos necesitamos satisfacer esta necesidad y los adultos tal vez con la pareja. Cerebro emocional. Si se siente ilusionado, asustado, frustrado, enrabietado, muy enojado, quiere conseguir algo. Esto nos pasa como adultos, ¿cierto?
¿Cuál es la experiencia emocional? ¿De qué se trata? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ayudarlo a conseguir lo que quiere? ¿Conformándose con lo que no puede tener? Y hablamos del no, y hablamos del límite y ser empáticos, darle seguridad y afecto. Y hay veces que como adultos nosotros también queremos cosas que no podemos tener. Y es muy importante entonces poderlo comunicar. El niño lo puede comunicar y cuando el niño lo comunica, pues ahí te quedas y te aguantas. ¿Y qué pasaría si el marido nos dice? Pues ahí te quedas y ahí te aguantas. ¿Ah? Cerebro racional. Recuerda hechos relevantes, quiere trazar un plan para conseguir algo, quiere concentrarse, se siente insatisfecho o preocupado. ¿Qué podemos hacer con nuestros hijos? Ayudarlo a pensar, a concentrarse o a recordar, ayudarlo a conectar con su cerebro emocional. ¿Cómo en el cerebro racional voy a ayudar a conectar con el cerebro emocional? Es muy fácil. Acuérdense que hablábamos un poco de la amígdala. Y esa amígdala está conectada directamente con el hipocampo, recuerden. Y el hipocampo está todas nuestras memorias, los recuerdos, el sí sé cómo, sí sé hacerlo. Entonces, a medida que el chico pueda sentirse mucho más tranquilo, es decir, amígdala no secuestrada, sino relajada y tranquila, que ya hemos hablado mucho sobre la respiración, voy a poder o él podrá recordar, tomar decisiones. Imaginen un niño que está siendo regañado. ¿Qué vas a hacer? El papá está regañándolo y le está diciendo, ¿qué vas a hacer? Respóndeme, no te quedes callado. Esto es imposible, papás. Hay una amígdala, hay un estrés para empezar, un cortisol elevado, una amígdala secuestrada y un hipocampo que no está pudiendo mandar información y no le está diciendo al niño cómo puede tomar decisiones, las mejores decisiones o por lo menos algunas ideas porque tiene miedo. Entonces, aquí, en todo este cuadro, creo que es muy importante, tanto adultos como niños, pasar por todo el tema de la empatía y saber que sí está pasando algo en tu cerebro y que sí está pasando algo en tu experiencia como niño y que yo también puedo experimentar todas esas situaciones afectivas como adulto para poderte ayudar. ¿Cómo es esto? Un ejemplo, el diálogo con las partes del cerebro del niño. La mamá de un niño que está disgustado porque su maestra no lo ha elegido para ser el encargado de la clase, del grupo, podrá hablar con él y ayudarlo a comprender tanto sus deseos como sus sentimientos. Aquí estamos haciendo un aprendizaje rápidamente. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy enseñando que en el no puedes encontrar una fortaleza también y puedes encontrar mucho más salidas y puedes tener autocontrol y saber cuáles son los sentimientos que estás sintiendo. Pero si mamá, al igual que el niño, se siente muy enojada, entonces el niño ya no tiene dirección y se puede perder y no hay ningún aprendizaje. Acuérdense que estamos haciendo una obra de arte. Si mi cerebro límbico y mi amígdala está secuestrada, difícilmente yo voy a poder ayudarle a mi hijo porque mi hipocampo no me va a dar esa visión de todo lo que tengo que ver para poder tener los elementos y apoyar. El papá de un niño que se muestra alegre y con ganas de jugar, se tumbará en el suelo para jugar con él. La mamá del niño que está frustrado y enfadado porque es muy tarde decidirá cambiar la cena por un vaso de leche para facilitar que el niño tenga descanso y el descanso que tanto necesita. Es decir, si ustedes se fijan en los tres puntos, nosotros estamos hablando de un aprendizaje flexible, donde estamos razonando, donde estamos compartiendo, donde estamos escuchando. Y es aquí, a través del juego, del compartir, de la escucha, de ir dirigiendo a nuestros hijos, donde estamos teniendo este diálogo con todas estas partes del cerebro. Ten en cuenta que estos tres niveles de procesamiento cerebral pueden ser de gran utilidad para ayudar al niño a calmarse y avanzar en todo tipo de situación del día a día. Y yo diría de toda la vida.
Si esta mamá también junto con el niño se siente igual de enojada, yo preguntaría, y entonces, ¿cuál sería el día a día o este futuro de este chico sin esta tolerancia a la frustración? En esta inmediatez, que bueno, ese es otro tema, pero sí estamos en la inmediatez ahorita como yo lo quiero y a la hora que yo quiero. ¿Y qué pasaría si este chico no pudiera compartir desde el límbico con papá? ¿Y qué pasa con todo lo fisiológico que es atendido o que no es atendido? Donde el cuerpo es reconocido y la estima es fortalecida. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos este diálogo justamente con estas partes del cerebro de los chicos. Que lo hacen, por supuesto que lo hacen. Vamos entonces a entrar, ¿qué es este tema de educar la responsabilidad? Y quiero en primera instancia enfocarme en esta parte que me parece muy interesante, donde vamos a educar la responsabilidad a través del preguntar y pedir. ¿Y cómo es esto? Mire, cuando yo pregunto y el niño quiere algo, a ver, quiero un perro, ok. ¿Lo necesitas? Pues tal vez sí, tal vez no. Tal vez me siento motivado más con el perro, tal vez, no sé, ustedes decidirán. El perro se me ocurrió, puede ser cualquier otra cosa. ¿Crees que necesites vestirte con ropa limpia? Pues seguramente sí. Entonces, lleva tu ropa sucia a la cesta, al cesto de la ropa sucia. Es muy distinto a que nosotros digamos, oye, tu cuarto siempre está sucio, eres un desordenado, no haces las cosas bien, tengo que hacerlo yo. ¿De qué se trata? De dejarle pensar y que responda por sí mismo. Y bueno, sí, es una educación un poco más difícil porque requiere tiempo y requerimos papás pacientes para hacer este tipo de educación. Si la respuesta es sí, entonces explícale que no cabe el no me apetece o no quiero o me disgusta. Es algo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, simplemente se necesita hacer. Entonces, ¿cómo puedo educar a la responsabilidad? Pregúntale a sus hijos. ¿Es importante? ¿Lo necesitas? ¿Crees que sea bueno para ti? ¿Cómo puedes hacerlo? Y entonces lo llevamos a reflexionar cerebro neocórtex, el más evolucionado. Hacemos procesos de análisis y procesos de pensamiento. Pedir. Pedir las cosas de forma que los chicos la hagan. Podemos hacerlo directamente o implícitamente. Por ejemplo, te pido que recojas la mesa antes de irte a jugar. Vamos a estimular más su implicación sobre algo que una orden como recoge la mesa antes de ir a jugar, ¿no? ¿Puedes recoger la mesa, por favor, antes de que te vayas? O puedes poner tu ropa, por favor. O podemos decir, tú eres un chico muy ordenado, entonces puedes portarte con ese orden y hacer lo que te estoy pidiendo que hagas. Y entonces el tono, la orden, el mandato, claro que entramos a un tema de límites, bueno, vamos a entrar más adelante, pero es importante que el niño me pueda leer como en el cerebro neocórtex, papás, y no en el límbico. Porque lo que yo quiero es que el niño reflexione y también le quiero pedir. Y entonces, si yo quiero un hijo reflexivo, lo tengo que enseñar a reflexionar. Si yo quiero un hijo impositivo, recuerden las primeras diapositivas, estás aprendiendo de mí. Y entonces, estás aprendiendo mi imposición, porque aprendes muy rápido. Estás aprendiendo a negociar, estás aprendiendo a analizar, o estás aprendiendo a exigir. Y solo porque yo lo digo se va a hacer, sin la reflexión. Entonces, estamos construyendo. Estos son puntos que seguro muchos de ustedes ya los practican, no los hacen.
Siempre se tiene que terminar con las tareas escolares antes del juego. Siempre. Si ustedes permiten jugar, no estamos educando sobre algo pendiente. Y si llega la noche y está haciendo la tarea, no estamos educando sobre nuestro propósito. La motivación positiva, sus buenos comportamientos e intentar hablar con ellos positivamente de los malos. Malo y bueno son dos palabras que tenemos que ajustar siempre, porque lo que es bueno para mí, pues a lo mejor no es malo para la otra familia o viceversa, pero sí un lenguaje positivo. Y como cuando me doy cuenta que este pequeñito no tiene un lenguaje, por ejemplo, un comportamiento no deseado en mi estándar familiar, ¿cómo puedo motivar, estimular para un comportamiento positivo? Porque lo voy a llevar a la reflexión. De otro modo, también es muy fácil poder dar un golpe, claro que sí. Y lo va a hacer por miedo. Reconocer su interés y sus esfuerzos. Aguantar la sed en un viaje, acabar los deberes, dejar la ropa preparada para la noche siguiente. Todo esto va fomentando la responsabilidad. Dar ejemplos. ¿Cuáles serían los ejemplos? Como o me quejo o doy una propuesta de solución. Ser decidido, ser disciplinado y ejemplos también que tengan que ver con mi comportamiento. Yo no puedo enseñar sobre responsabilidad cuando yo, papá, no estoy siendo responsable. Perdónenme, papás, pero los chicos nos están leyendo sin verbalizar, ya lo vimos al principio. Y ellos lo van a aprender, a veces se aprende más de lo que no se dice. No decir jamás frases negativas como eres un desastre, eres impaciente. ¿Qué pasa? Vimos como cuando estábamos viendo la arborización neuronal, vimos que, por ejemplo, si mi papá me dice soy un desastre y me lo recuerda constantemente y entonces yo empiezo a tener estímulos donde yo soy un desastre, lo que voy a hacer es que esta arborización la voy a hacer muy grande hasta el momento en que yo actúe ese desastre que yo soy. Entonces, cuidado, lo hemos dicho muchas veces, cuidado con estas frases negativas. Eres un desastre, eres una tonta, no puedes hacer nada, nada te sale bien. ¿No? Y entonces, todas estas cosas nos van marcando y vamos haciendo arborizaciones en la niñez que en la adultez son difíciles, complicadas y empezamos a tener una vida como adulto problemática. Los niños deben aprender a dominar sus impulsos, sus deseos y voluntades desde que son muy pequeñitos. 3 años hacia abajo, ¿dónde empieza el límite? Empieza el límite desde el amamantamiento. De este modo, aprenderán no solo a controlarse, como también a esforzarse para conseguir lo que desean. Y aquí vamos perfilando, papás, ¿qué quiero? La pregunta es para ustedes. ¿Ustedes qué querían ser en la vida? ¿Cuáles fueron los elementos, los recursos, todo aquello que nuestros padres nos dejaron para poder conseguir lo que nosotros deseábamos en la vida y cómo nos fue cuando lo conseguimos o cuando no lo conseguimos? ¿Qué queremos entonces a partir de esta reflexión? Aprenderán que solo con este esfuerzo se consigue y se alcanza lo que se propone. Las cosas buenas tienen un grado de esfuerzo. No sé si de dificultad, pero de esfuerzo sí me queda claro. Entonces, si yo quiero que me pasen cosas buenas, voy a generar que me pasen cosas buenas como la disciplina, como el orden, como el esfuerzo. Si entonces no me disciplino, no me ordeno, no estoy tan seguro que esto se vaya a lograr. Pero estamos moldeando a nuestros niños, como lo decíamos al principio. Entonces vamos viendo y tomando decisiones, que es lo que nosotros queremos hacer. Para lograr esto es necesario hacer que los niños conozcan sus fortalezas a través de la motivación positiva.
Si alguien te dice, eres un tonto, o si alguien te dice, eres muy inteligente y puedes lograr cualquier meta, pues por supuesto, ¿cómo se va a sentir su cuerpo? Si yo les preguntara, ¿cuántas veces o quién o en algún momento de la vida alguien les dijo que no iban a poder? Seguramente me dirían que sí, y la sensación en el cuerpo era devastadora, ¿lo recuerdan? O si al revés, si siempre fue positivo y fue claro que puedes y tú lo puedes lograr, sentíamos como que teníamos todo el mundo para nosotros y luchábamos cada día por eso y nos sentíamos motivados. La motivación es súper importante. Todo esto promoverá una buena autoestima, por supuesto, una madurez y me va a ayudar a la responsabilidad poco a poco. No somos responsables de la noche a la mañana, pero vamos construyendo esta responsabilidad hasta que nosotros vemos estos hijos responsables. Tal vez lo vemos a finales de la primaria, cuando ya están más formación o en la secundaria o no sé, ¿no? En la prepa, más adelante, pero ¿dónde se gesta todo esto de lo que estamos hablando? Justamente en la etapa escolar en la que estamos nosotros. Vamos con el siguiente tema, que esto ya lo hemos visto. Voy a profundizar un poquito porque creo que es importante. El berrinche no lo hace un niño de 3 años. Bueno, en teoría sí, pero el berrinche en realidad lo hacemos también los adultos. No los veo, pero seguro que si les pregunto, ¿alguno de ustedes en esta semana o la semana pasada hizo algún berrinche? Muchos me dirían que sí. En la niñez, ¿cuál es la función del berrinche? Experimentar la autonomía y la separación de mamá. Si el niño no está haciendo berrinche, hay mamás que me dicen, híjole, es que mi hijo no hace berrinche, soy la mujer más feliz del mundo. Pues aquí es una parte donde no se está como separando en esta edad, 3 años, que se tiene que separar. Todo esto sucede a los 3 años, papás, como la edad cronológica, pero insisto, nosotros los adultos seguimos haciendo berrinche. Entonces, si yo hago un berrinche, me puedo separar de mi mamá, este berrinche me va a permitir tener la fuerza de voluntad. Y esta fuerza de voluntad es necesaria para la vida. Es necesaria para enojarse y es necesaria para decir no y es necesaria para mantener la autoestima. Y yo les decía, y entonces cuando en la vida, en la adolescencia, cuando una niña tiene que decir un no al novio y no lo puede decir porque se siente culpable, porque no se separó, porque el berrinche no le fue permitido. Y cuando el berrinche no es permitido en la niñez, en la adolescencia tenemos grandes consecuencias porque no pueden poner un límite a las parejas. Y esto, por supuesto, no lo queremos. Entonces necesitamos esta fuerza de voluntad que me permita decir no, pero antes necesito dar pie al berrinche. Por supuesto, esto me va a dar una identidad de quién yo soy. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres? ¿Estás fuerte? Al inicio de la sesión hicimos un recorrido de todas las áreas del cuerpo, de la mente, de los sentimientos, de la espiritualidad. ¿Quién eres tú? Que respondía a la pregunta de la identidad de quién soy yo, con mi fuerza de voluntad, con este no que aprendí a fortalecer mi autoestima y aprendí a enojarme. Y ¿cuándo sucedió todo eso? Cuando me permitieron hacer berrinche. Bien, entonces, nuestro siguiente punto. ¿Cómo vamos educando el esfuerzo? Me pasé una. Cuando los niños vamos ajustando, papás, porque esto está escrito cuando los niños son pequeños, pero a partir de la escritura lo vuelvo a ajustar para niños de primaria, finales de primaria, secundaria y todavía nosotros. Vamos a ajustarlo a la edad de nuestros hijos. Explícaselo. Normalmente las explicaciones no tienen ningún efecto o no surge ningún efecto.
Así pasa, o sea, ya le expliqué y ni caso me hizo, pero pueden ayudar a que el niño vaya desarrollando su capacidad lógica. Esto no puede ser así porque va a suceder esto. Puedo decir también, ni le digo nada porque ni caso me hace y dejarlo sin el recurso de esta capacidad. Además, en algunos casos sí funciona y en cuanto eso ocurre, el alivio para el niño y para los padres es inmenso. Eso sí, explicar no significa convencer ni presionar, ni voy a insistir. Si tú lo explicas y si tus explicaciones no lo satisfacen a la primera o a la segunda, pues pasa al siguiente punto. ¿Y cuál es el siguiente punto? Vamos a dar tiempo. No me voy a quedar ahí, papás. Ya te expliqué lo que sucedió, ya te expliqué por qué no, ya te dije por qué sí. Es difícil comprenderlo, está bien, toma tu tiempo. Si el enojo ya está en marcha, la única certeza que tenemos es que va a pasar en un rato. Es importante dar al niño el tiempo suficiente para que su cerebro descargue la energía acumulada. Necesitamos tener paciencia y muchos papás de los que estamos aquí ah, tenemos así como sí, respira, vuelve a respirar, no tenemos prisa y saca toda esa energía acumulada. ¿Se acuerdan cuando ustedes lloran? Cuando lloramos, se segrega cortisol, la hormona del estrés. Y cuando terminamos de llorar nos sentimos súper relajados. Lo mismo pasa con los niños, empiezan a relajarse. Hemos dicho muchas veces que el manejo del berrinche no es que tú te alejes o que lo mandes al cuarto. Fíjense, esto es súper importante, papás, porque he escuchado muchos que lo hacen así. El niño no puede sobrevivir sin sus padres, por lo que alejarte de su lado con amenazas como mamá se va de la casa, solo va a conseguir que el niño se asuste y que la próxima vez recuerde tu reacción, se angustie más y el berrinche sea más fuerte todavía. Esto es sumamente doloroso y lo que sí estoy haciendo es generando inseguridad en mi hijo. Y la pregunta sería, ¿ustedes quieren hijos seguros o hijos inseguros? Porque además ni siquiera se van a ir de la casa. No les digan mentiras, tampoco se van a ir. Entonces le pueden decir, ok, cuando estés más tranquilo, puedes venir a la cocina, aquí estoy haciendo la cena. O voy a estar en mi cuarto mientras esto pasa. Yo, mamá, tomo mi espacio, pero no lo alejo de mí, ni de mi cariño. Ni le estoy diciendo, vete para allá y hasta que termines de llorar regresas. No te quiero ni ver, adiós, chamaco, no, a menos que querramos niños inseguros. Utiliza la empatía. Cuando notes que el niño está suficientemente calmado para escuchar, puedes utilizar frases sencillas como tú querías quedarte jugando un poco más, ¿verdad? Y entonces esta frase, para aquellos que tomaron este curso de comunicación inteligente en la familia, es clave, porque entonces yo puedo abrir una línea de apertura. Sí, mamá, yo me quería quedar jugando porque hace mucho tiempo que no me sentía tan divertido y es que yo estaba y entonces abren y nos cuentan una infinidad de cosas cuando las preguntas son muy empáticas y nos ponemos en el lugar y sí, sí entiendo esto que tú querías continuar jugando. Ayudar al niño a sentirse comprendido hará que se calme, que se sienta más empático y vamos a abrir un canal de comunicación. Y miren, papás, en este canal que se abre hay cosas increíbles que uno descubre que ni idea sabía que estaban pasando por la mente de los niños. Ofrece tus brazos cuando te lo pida o esté un poco calmado. Quiere decir que tu enojo no me aleja de ti, porque miren, como vimos en la diapositiva pasada, cuando somos adolescentes, no me puedo enojar con mi pareja, con mi novio, porque me da mucho miedo perder el amor de mi novio y entonces voy a aceptar y voy a permitir lo que sea. Esto, ofrecer los brazos quiere decir, sé que fue difícil para ti, sin embargo, es algo que hay que comprender. Mira,
vamos a ayudarlo a reflexionar, pero eso de ninguna manera te va a quitar mi cariño ni mi amor. No le insistas si no quiere, pero si lo pide o se deja abrazar, vamos a abrazarlo. Recuerda que no hay nada malo en que el niño termine tranquilizándose o en tus brazos. O a lo mejor no quiere y más tarde te dice, oye, ¿me das un abracito? Claro que se vale y claro que se puede. Muy bien. Y con esto terminamos esta sesión, papás, con la bibliografía. Si ustedes quieren profundizar, este libro está hermoso. Si ustedes quieren profundizar sobre este tema, además tiene cosas muy bonitas y es muy fácil de leer. Se llama El cerebro del niño explicado a los padres, del doctor Álvaro Bilbao. Ahí pueden tomar una foto si quieren. Y voy a concluir con la frase que empezamos. Aunque este camino parezca complejo, es más fácil construir niños fuertes que arreglar hombres rotos. Y con esto concluimos nuestra sesión. Ustedes pueden hacer alguna duda, algún comentario por aquí ya está. Podemos hacer comentarios, dudas. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Están muy serios? Ahora sí no los vi, los extrañé. No me digan que no hay dudas. Muchas gracias. Ay, ya leí a Alex Rivero, muy interesante. Muchas gracias. ¿Sugieres que dejemos fluir los berrinches y hasta entonces poner límite? Sí. El berrinche es poniendo el límite. De hecho, lo pusimos antes. Cuando dijimos no, a ver, el niño quiere algo y entonces ya ustedes están diciendo no. Y en ese momento, o porque él lo quiere, aparece el berrinche. Entonces, tómate tu tiempo, ya que estés más tranquilito, podemos platicarlo, pero esto no va a suceder así porque así no es. Entonces, lo que hacemos después del berrinche es una reflexión. Mira, acuérdate que esto no estuvo agradable porque te puede pasar esto y cuando, no sé, ustedes saben cómo hablar a los cerebros de sus hijos, pero para que se dé el berrinche ya hubo antes este no que lo detonó. Entonces, después, el siguiente paso es dejar fluir este enojo reptil donde van a llorar, donde van a sacar esta hormona del cortisol, ya que están más tranquilos, entonces ya hacemos todo este aprendizaje de reflexión. Es así más o menos como va el camino. ¿Alguien más? Betty agradece la conferencia, agradece a Antonio. Muy interesante. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias.
En realidad, ajá, está en el tablón de las conferencias del colegio. ¿Ustedes necesitan algo específicamente de la presentación? Pero ahí va a estar. Ahí dejamos siempre la información de las conferencias en el tablón. Muchas gracias. Gracias por esta conferencia. Irving agradece la conferencia. Muchas gracias. Sí, ok. Ya no hay más dudas. Vamos a pasar a la evaluación. Estamos aquí, papás, como cada sesión de Escuela para Padres, haciendo una evaluación. ¿Fue útil esta conferencia para ti? Sí, fue muy útil. ¿Fue útil? Normal, poca utilidad. Si nos ayudan a contestar la evaluación sin utilidad, les vamos a agradecer mucho, por favor. Alex Rivero, muchas gracias. Ustedes pueden suscribirse al canal de YouTube del colegio para que ahí también puedan recibir todas las notificaciones que el colegio va a ir haciéndoles. Ahí se van a subir todos los contenidos de los eventos del colegio y las conferencias también. Entonces, si ustedes se pueden suscribir, van a poder tener esta información. Ok, tenemos aquí un comentario de Antonio. Felicidades por este logro, muchas gracias. Y papás, pues estamos a 5 minutos de cerrar nuestra sesión y queremos agradecer que ustedes hayan podido
pues acompañarnos en esto distinto, diferente que estamos experimentando, y espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La evaluación se va a quedar abierta por unos minutos. No los vi, esa fue la parte que no me gustó porque siempre los veo aunque sea un ratito por aquí y hoy los extrañé. Pero les mando un fuerte abrazo a todos. Como siempre, estamos aquí acompañándonos todos, evidentemente en un tiempo complejo, pero es importante que sepamos que todos estamos aquí. Y me dio mucho gusto estar hoy con ustedes. Que les vaya muy bien y nos vemos el siguiente mes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y bueno, nada más, como ya lo había comentado, se queda abierta la evaluación unos minutitos por aquellos que todavía falta que termine. Que pasen muy buena noche, papás.